bienvenidos. Hoy nos corresponde hablar la clase de aminoácidos, péptidos y proteínas. Este tipo de compuestos también va a ser parte de lo que se considera metabolismo primario junto con los carbohidratos. Y ahora nos corresponde el tema de las proteínas, que no se puede hablar de proteínas sin tocar primero el tema correspondiente a los aminoácidos y los péptidos. La forma más sencilla de una proteína y de un péptido se va a conocer con el nombre de aminoácidos. La secuencia de aminoácidos va a generar péptidos y posteriormente, si estos todavía son aún más grandes, se van a formar proteínas. La palabra aminoácido nos da una idea del tipo de grupo funcional que se encuentra en estos compuestos. La parte amino corresponde a un grupo amino y ácido va a corresponder a un grupo ácido carboxílico. O sea que cualquier estructura que tenga un grupo amino al menos y un grupo ácido carboxílico al menos ya se puede considerar un aminoácido. Esto nos da la posibilidad de tener muchísimos compuestos que cumplan con estas dos características. Los aminoácidos se unen entre sí para formar péptidos. De 2 a 50 aminoácidos, esa estructura se considera un péptido. Después de 50 aminoácidos ya va a ser un polipéptido, lo cual se conoce con el nombre de una proteína. Observamos en esta imagen cómo la formación de los péptidos, que posteriormente van a dar formaciones de proteínas, se va a dar por la unión de la parte ácida de un aminoácido con la parte básica o amino de otro aminoácido. Estos dos grupos se van a unir entre sí para generar lo que se conoce como un enlace peptídico, que químicamente corresponde a un enlace tipo amida. Esto es importante ya que todas las uniones de aminoácidos va a corresponder por uniones peptídicas, por lo tanto van a ser enlaces tipo amida. Y si recordamos lo que anteriormente se vio en los grupos funcionales, el enlace amida es uno de los más fuertes de los grupos funcionales y es uno de los más difíciles de poder romper o hidrolizar. Prácticamente la única manera es en presencia de un medio ácido o de un medio básico que ayude a que esa ruptura se dé. Entonces, eso es una importancia especial, ya que las proteínas, los péptidos, van a estar formados por uniones de las más fuertes que hay, que corresponden a un enlace amida, que específicamente acá se conoce con el nombre de un enlace peptídico. Por cada enlace peptídico vamos a tener la formación de un subproducto de agua. Entonces, podemos decir que este oxígeno más 2 de estos hidrógenos van a formar agua. Entonces, cada vez que se une un aminoácido con otro en un enlace peptídico, va a haber la formación del subproducto de agua. Y si hay 2 uniones, 2 moléculas de agua, etcétera, etcétera. Los aminoácidos, como les mencioné, pueden haber muchos compuestos, entonces hay que clasificarlos. Existen diversas maneras de clasificar los aminoácidos. Una de estas es ¿cuántos carbonos existen entre el grupo amino y el grupo ácido? Si solamente existe un carbono entre estos dos grupos funcionales, se va a conocer como un alfa aminoácido. Si existen 2, un beta aminoácido. Si existen 3, un gamma aminoácido, etc. En este capítulo nos vamos a enfocar en los alfa aminoácidos, aunque existe toda esa variabilidad de beta y gamma, etcétera, aminoácidos. Entonces,
Observamos acá donde tenemos el ejemplo de un alfa aminoácido, porque entre el grupo amino y el grupo ácido solamente hay un carbono de diferencia. Otra forma de poder clasificar los aminoácidos es por su función. Específicamente para el hombre, vamos a tener algunos aminoácidos especiales que, como dije, nos vamos a enfocar en los alfa aminoácidos. Es un total de 20 alfa aminoácidos, de los cuales 12 podemos producir y 8 no. Estos 8 que se nos hace imposible poderlos sintetizar, los conocemos como aminoácidos esenciales, ya que los necesitamos adquirir por la dieta. Otra forma de clasificarlo también va a ser de acuerdo a su tamaño, a su forma, qué grupos están presentes, qué tipo de fuerzas intermoleculares hay entre estos, y eso nos ayuda a hacer una clasificación. Entonces, lo que viene a continuación es observar los 20 aminoácidos importantes para el hombre, cómo poderlos reconocer, cómo se clasifican, cómo se nombran, cuáles son sus siglas para poderlos detallar. La nomenclatura correspondiente a los aminoácidos no sigue una regla IUPAC, entonces tienen nombres que en algunos casos no tiene una relación directa con su estructura. El aminoácido más simple de todos lo conocemos con el nombre de la glicina. Es un alfa aminoácido en donde en el grupo que está en el alfa, en el grupo alfa, que es el que está entre el amino y el ácido, lo que hay es un hidrógeno. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer los aminoácidos? De acuerdo al grupo que está unido al carbono alfa. En este caso va a ser un hidrógeno, entonces lo conocemos como glicina. Si el grupo es un metil, lo vamos a conocer como alanina. Y así sucesivamente. Si el grupo es un isopropil, tenemos la valina. Si es un isobutil, la leucina. Si es un secbutil, isoleucina. ¿Ok? Entonces el grupo R que está unido al carbono alfa es el que va a diferenciar entre un aminoácido y otro y le va a dar el nombre. Si en el carbono alfa lo que tengo es 2 carbonos con un azufre y un metil, el nombre del compuesto se va a llamar metionina. Si tiene un ciclo de esta manera de 5 carbonos, se va a llamar prolina. De 5 carbonos no, de 5 miembros, 4 carbonos y el nitrógeno. Si tiene un metil con un anillo aromático, se va a llamar fenilalanina. Si tiene esta forma en particular, se va a llamar triptófano. Todos estos que están acá, estos 9 aminoácidos, tienen grupos poco polares, entonces se clasifican como aminoácidos no polares, porque los grupos de glicina, alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina, prolina, fenilalanina y triptófano se consideran poco polares, entonces van a clasificarse como aminoácidos no polares. Son 9 en total. Tenemos otros grupos más polares, como por ejemplo la asparagina, en donde lo que tenemos acá es una amida, que es un grupo bastante más polar. Tenemos la glutamina, que también es una amida, solo que tiene un carbono adicional con respecto a la anterior, a la asparagina. Si posee un metil con un OH, se llama serina, también es polar. Si también tiene un OH, pero tiene 2 carbonos, se va a llamar treonina. Si tenemos un fenol, se llama tirosina. Si tenemos un metil con un
sulfidrilo se llama cisteína. Todos estos grupos se consideran grupos polares. Tenemos otros grupos que son un grupo ácido carboxílico adicional. Recordemos que por cada aminoácido debe tener al menos uno y uno. Bueno, en este caso tienen dos grupos ácidos. Entonces vamos a tener el ácido aspartico porque vamos a presentar dos grupos ácidos. Y el ácido glutámico porque también tiene dos grupos ácidos, pero un carbono adicional con respecto al ácido aspartico. Estos son aminoácidos ácidos. Tenemos aminoácidos básicos con un grupo amino adicional. Tenemos la lisina, un poco más complejo, la arginina, y tenemos por acá la histidina. Entonces, existe esa forma de clasificar los diferentes aminoácidos. Tenemos los 9 no polares, tenemos los polares, que en esta lista tenemos 6, tenemos 2 ácidos y 3 básicos. ¿Ok? Eso me da un total de 20 aminoácidos. Es importante pues poder reconocer la estructura, poder conocer el nombre y las siglas. Todo aminoácido se va a conocer por una sigla de 3 letras, que normalmente son las primeras 3 letras de su nombre. Esto para cuando uno tiene que nombrar un péptido, pues se hace más fácil con las siglas que con el nombre total. Algunas características de los aminoácidos, entonces como les mencioné, los no polares, glicina, alanina, valina, leucina e isoleucina, metionina, que es uno de los dos que tienen azufre, la metionina en la cisteína. Está la prolina, que sería el único cíclico con el grupo amino. La glicina, que realmente no tiene grupo R, es un hidrógeno, como les mencioné. Tenemos aromáticos como la fenilalanina y el triptófano. Entre los polares tenemos 2 con alcohol, serina y trionina. Y tenemos 2 de estos polares, tirosina y cisteína, que también podrían considerarse ácidos, porque hay cierto movimiento de su grupo, que más adelante hablaremos de su pK, que tiende hacia la zona ácida y podría considerarse también aminoácidos ácidos, tirosina y cisteína. Tenemos 2 amidas, la asparagina y la glutamina. Estos entre los polares. Los aminoácidos ácidos, el ácido aspartico y ácido glutámico, y los aminoácidos básicos, lisina, arginina e histidina. Entonces es importante saber características de cada uno de los aminoácidos. Y que por supuesto, conforme la estructura se vaya haciendo cada vez más compleja, pasando a péptidos, pasando a proteínas, conociendo qué tipo de aminoácidos va teniendo la estructura o cuáles predominan, uno puede saber características de ese péptido o de esa proteína. Existen otros que no son de esta lista de 20 aminoácidos importantes para el hombre y podrían existir muchos más. Simplemente son ejemplos, ¿verdad? Aquí tenemos dehidroalanina, es un alfa aminoácido. Aquí estaría el carbono alfa. Está la hidroxiprolina, que es como una prolina con un H más. Ahí está el carbono alfa. Aquí está el carbono alfa de la pirrolicina y la selenocisteína, marcando su carbono alfa. De los 20 aminoácidos de la lista, 19 van a tener un carbono quiral en ese carbono alfa. Entonces es importante analizar la estereoquímica de estos aminoácidos. El único que no es quiral es la glicina, porque su grupo R va a ser otro hidrógeno, por lo tanto es un aminoácido
que no es quiral. Todos los demás sí, por lo tanto existe un par de enantiómeros con el mismo nombre, que al igual que los carbohidratos, recordamos los monosacáridos D y L, también van a existir los aminoácidos D y L, excepto para la glicina. A nivel de metabolismo, es importante recalcar los aminoácidos con configuración L sobre los D. Aquí es lo contrario de los monosacáridos. Nos van a interesar los L. En estructura de Fischer, los L se van a caracterizar porque en el primer carbono vamos a tener el grupo amino y este va a estar al lado izquierdo. Ahí vamos a encontrar los L. Y en el caso del D, el grupo amino va a estar al lado derecho. Entonces, en una estructura de Fischer de cualquier aminoácido, los aminoácidos importantes para nuestro metabolismo son L. Eso quiere decir que el grupo amino se ubica a la izquierda. Y siempre el grupo ácido va arriba en la parte superior porque es el carbono más importante de la molécula según la configuración de Fischer. Los aminoácidos, al tener un grupo amino y ácido al menos, vamos a ser muy importante su comportamiento ácido-base. Y creo que es de lo más importante del análisis de los aminoácidos. Por cada grupo amino y por cada grupo ácido que posee el aminoácido, cada uno de estos va a estar relacionado con una pKa, con una constante de equilibrio de protonación y desprotonación que va a estar íntimamente relacionado con la variación del pH. O sea, que los aminoácidos van a ir variando su protonación o su desprotonación de un grupo y del otro según la variación del pH. Un concepto importante es que la estructura va a ir ganando hidróneos si vamos bajando el pH o va a ir perdiendo los iones hidróneo si vamos aumentando el pH. La estructura en donde la carga eléctrica sea igual a cero, sea neutra, ese momento, esa estructura se conoce con el nombre de un zwitterium. Y tiene que estar cargada mismo número de cargas positivas con respecto al mismo número de cargas negativas. A pesar de que hablamos de grupos aminos y grupos ácidos carboxílicos, nunca en ningún momento del rango de pH de 0 a 14, ese aminoácido se va a encontrar con su grupo amino sin carga y su grupo ácido sin carga al mismo tiempo. Al menos los dos o uno en algún momento va a encontrarse de forma con una carga positiva o con una carga negativa. Cuando la sumatoria de esas cargas es igual a cero, ese momento se conoce, esa estructura corresponde a su zwitterium. Los grupos aminos van a protonarse ganando iones hidróneo, entonces pasan de un NH2 a un NH3 positivo. Y los grupos ácidos carboxílicos se desprotonan de COOH a un COO negativo, que sería un grupo carboxilato. Aquí tenemos una secuencia de la estructura correspondiente a la alanina, pero esto aplica para todos los aminoácidos porque lo que cambia es el grupo R. En este punto es donde viene el grupo R. Entonces, según los valores de pKa correspondientes a la alanina, cuando su valor de pH, vamos a ir al extremo ácido, corresponde a 0, esta estructura así debe estar el aminoácido, en un pH igual a 0, que sería el extremo de acidez correspondiente para esa estructura. ¿Ok? Conforme aumentamos el pH desde 0
hasta su pKa, la estructura no cambia. Pero en el momento de llegar a la pKa y sobrepasar a ese valor de pKa, que en este caso corresponde a 2.3, ocurre un cambio de protonación, desprotonación. En este caso, como estamos pasando de 0 a un valor mayor, va a haber una desprotonación del grupo ácido. Y vean acá cómo la estructura cambia. Cambia simple y sencillamente en que tiene un hidrógeno menos en el grupo carboxilato. O sea, que desde 2.3, que es el valor de su primer pKa, hasta el valor de su segunda pKa, que corresponde a 9.6 para la alanina, la molécula se va a mantener en su estructura. No ocurre variación hasta llegar a su segunda pKa. Cuando se sobrepasa el valor de su segunda pKa, la estructura cambia y debe donar iones hidrógeno. O sea, que el grupo amino positivo pasa a ser un grupo amino. Esto hasta un valor de 14, que decimos que es el valor máximo de pH. Entonces, podemos tener la forma en que una estructura de un aminoácido va protonándose o desprotonándose según el cambio de pH. Si empezamos en un extremo ácido, todos los grupos están protonados, o sea, todos los grupos amino con una carga positiva y todos los grupos ácidos sin carga negativa. ¿Cuál pKa o cuál grupo se desprotona primero? El que tenga la pKa más baja. Para eso se va a tener una lista en donde vamos a saber los valores. ¿Cómo sabemos cuál es el switterium? En cada momento nos fijamos el valor de las cargas. En el primer momento, que va desde 0 hasta 2.3, vamos a tener una carga positiva contra ceros negativas. Entonces, el valor neto va a ser igual a más 1. Después del primer paso de desprotonación, vamos a tener todavía una carga positiva, pero una carga negativa. ¿Cuál es el valor neto? 0. Y después de 9.6, ya no tenemos carga positiva, solamente una negativa. Su carga neta es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es la estructura que corresponde al switterium? Es aquella en donde la sumatoria de cargas es igual a 0, o sea, la del centro. Desde 2.3 hasta 9.6 para la glicina, esta estructura se mantiene como su switterium. ¿Ok? Y las otras, antes de 2.3, después de 9.6, no es su switterium, no tienen un nombre en particular. Esto ocurre con todos los aminoácidos, lo único que varía es su grupo R y las pKa correspondientes, que para eso vamos a tener una lista de cuál es la pKa de cada grupo. ¿Qué ocurre cuando pasa el momento de la pKa? Entonces es simple y sencilla una valoración potenciométrica ácido-base. Entonces, en el momento que empezamos a surgir el punto en que está ocurriendo una desprotonación, la curva cambia de forma. Luego, da un salto muy rápido en la estructura de pH, vea que está pasando desde cercano de un 3 a un 8.5, un 9, y luego llega a su segunda pKa. Ese punto brusco, por decirlo así, de cambio de pH se conoce con el momento cercano al punto isoeléctrico, que está muy relacionado con el switterium, solo que el switterium es la estructura. Pero, ¿a qué pH exactamente ocurre la igualdad de cargas? Ese se conoce con el nombre de punto isoeléctrico. Es el pH al cual las cargas son igual a 0. Entonces, ¿cómo se determina el punto isoeléctrico? Muy sencillo. Tomamos la pKa antes del punto isoeléctrico
y la pKa después del punto isoeléctrico, la sumamos y sacamos un promedio. Ese promedio va a ser igual al punto isoeléctrico. Dirá alguien, o se pensará, pero si tienen solo 2 pKa, ¿van a ser las únicas que saca el promedio? Sí, excepto en aquellas ácidas y básicas que tienen una pKa adicional. Por eso lo mencioné de esa manera. La pKa antes del punto isoeléctrico y la pKa después del punto isoeléctrico. En la mayoría de casos son las únicas dos que existen, pero en la minoría de casos es importante tomarlo en cuenta. La estructura del aminoácido, cuando se encuentra en un pH por debajo al punto isoeléctrico, o sea, desde 0 hasta el punto isoeléctrico, van a predominar las cargas positivas. Y cuando su pH es superior al punto isoeléctrico, o sea, desde el punto isoeléctrico hasta 14, van a predominar las cargas negativas. Estas características se utilizan principalmente para utilizar algunas técnicas de separación de aminoácidos. Ahora vamos a observar las pKa más adelante y vamos a ver que todas se parecen relativamente. Entonces, tener una disolución con muchos aminoácidos puede ser difícil poderlas separar. Bueno, mediante una técnica conocida como electroforesis, se van a hacer pequeños cambios de pH, los aminoácidos precipitan. ¿Y por qué precipitan? Porque a nivel físico, ¿qué es lo que observamos cuando una molécula está en su punto isoeléctrico? Cuando un aminoácido está en su punto isoeléctrico, lo que se observa es que precipita, es su momento de menor solubilidad. Entonces eso se aprovecha para hacer una separación conocida con el nombre de electroforesis. Aquí tenemos la lista de valores de pKa y valores de punto isoeléctrico. En este caso tenemos un total de todos los aminoácidos no polares y polares, los cuales solo obtienen 2 pKa. Entonces, ¿cómo se determina el punto isoeléctrico? Muy sencillo, el promedio de las 2 pKa. En todos estos casos, antes de la primer pKa, vamos a tener un valor de +1. Después de la segunda pKa, vamos a tener siempre un valor de -1. Y entre la pKa1 y la pKa2, vamos a tener siempre un valor de 0, que corresponde a su zwitterium, y que entre esos dos valores está el punto isoeléctrico. Con los aminoácidos que poseen una pKa adicional porque su grupo R es ácido o básico, tenemos un valor de desprotonación adicional. Aquí tenemos el ejemplo del ácido aspartico. Entonces, el ácido aspartico va a tener 2 grupos ácidos y un grupo amino. Desde un pH de 0 hasta su primer valor de pKa, el ácido va a tener sus 2 grupos ácidos protonados y su grupo amino con una carga positiva. Por lo tanto, su carga neta es igual a +1. Después del primer punto de desprotonación hasta el segundo, se va a ir el grupo, se va a desprotonar el grupo ácido, pero la pregunta es ¿cuál de los dos? Siempre se desprotona el grupo ácido que está en la parte del aminoácido alfa, o sea, el que está más cercano al grupo amino. Este se desprotona y aquí vamos a tener una carga igual a 0. Luego continúa aumentando el pH, llegamos al tercer valor de pKa, vamos a tener un valor de -1 y luego desde acá hasta 14 vamos a tener un valor de -2. Entonces, ¿dónde está la estructura correspondiente al zwitterium? Va a ser la parte que está igual a 0. ¿Cómo determinamos el punto isoeléctrico? Determinamos el promedio de la pKa que se encuentra en esta posición
y la pKa que se encuentra en esta posición. O sea, un valor de 1,9 y un valor de 3,6 para hacer un promedio de 2,77 que corresponde al punto isoeléctrico del ácido aspartico. Un aminoácido básico, tenemos el ejemplo de la lisina. La lisina va a tener dos grupos básicos por uno ácido. Entonces, empezando en un valor de pH de 0, ok, eso es un 0. Vamos a ir aumentando el pH hasta su primer valor de pK. Aquí corresponde a 2,2. Entre 0 y 2,2 predominan las cargas positivas, entonces vamos a tener dos cargas positivas, un valor de más 2. Aumentamos el pH hasta la segunda desprotonación. Siempre la primera desprotonación va a corresponder al grupo ácido. Y la segunda al segundo grupo ácido si fuera un amino ácido. En este caso, que es un aminoácido básico, va a ser el grupo amino correspondiente al aminoácido alfa, no al grupo R. Entonces dice que es en 9,0. Desde 2,2 a 9,0 van a predominar las cargas positivas con un más 1. Desde 9,0 llegamos a la tercer pKa, que es hasta 10,5, y el valor aquí va a ser igual a 0. Y desde 10,5 hasta 14 vamos a tener un valor de menos 1. El punto isoeléctrico o el zwitterion se va a encontrar en esta zona y el punto isoeléctrico se va a calcular entre la pKa de 9 y la pKa de 10,5, lo que va a dar un promedio de 9,7, el cual es el punto isoeléctrico para la lisina. ¿Ok? Entonces, en este tipo de análisis del comportamiento ácido-base y los aminoácidos, es importante saber cómo se protona o desprotona la estructura, en un pH en específico, cuál es la estructura, cuál es la carga neta, más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2, o cuál es el punto isoeléctrico o cuál es la estructura correspondiente a un zwitterion. Entonces es importante manejar todos esos conceptos. Los aminoácidos con puntos isoeléctricos lejanos a 7 van a ser los ácidos y los básicos. Los dos ácidos, aspartico y glutámico, valores bastante ácidos de punto isoeléctrico. Y para la lisina, arginina e histidina, valores bastante o relativamente altos para un aminoácido que sea polar o no polar. Cuando los aminoácidos se unen, van a formar péptidos. Este fenómeno de protonación-desprotonación ocurre en péptidos, claro, y ocurre en proteínas. Y habría que ir analizando cuál grupo amino, cuál grupo básico se enlazó, cuáles R están libres para determinar un punto isoeléctrico del péptido y un punto isoeléctrico de la proteína. Eso se puede hacer también. Los péptidos van a ser uniones desde 2 aminoácidos hasta 50 aminoácidos. Todos los aminoácidos que forman una estructura grande de péptido se van a unir por enlaces peptídicos, que recordemos corresponden a enlaces amida. El grupo ácido de un aminoácido se une con el grupo amino de otro aminoácido y forman un enlace peptídico. Los péptidos y proteínas se leen desde el aminoácido que queda con el grupo amino libre hasta el último, que es el que tiene el grupo ácido libre. Entonces, en este caso, este es el N-terminal y corresponde al primero que se lee, y este va a ser el C-terminal y corresponde al último. ¿Ok? Y tenemos por acá el enlace peptídico. Los enlaces peptídicos, las uniones de enlaces por medio de enlaces peptídicos de aminoácidos
van a dar la estructura conocida como la estructura primaria del péptido o de la proteína, que lo que nos va dando es la secuencia de aminoácidos en la estructura. Siempre se lee aquel que tiene el grupo amino libre solo, y el último es el del grupo ácido libre. Entonces acá en este par de compuestos de aminoácidos vamos a tener la alanina con la glicina juntas. Entonces el que tiene el amino libre va a ser la alanina, por eso empieza con alanil, y el último es el que tiene el ácido libre y va a llamarse glicina. Entonces la alanil glicina, que también puede nombrarse por sus siglas, ALA-GLI. Aquí tenemos un ejemplo de un neurotransmisor de la encefalina leucina, el cual, ¿cómo sabemos dónde está el grupo? El primer grupo del péptido es el único que posee el amino libre. Entonces aquí es donde se comienza a leer, ¿ok? No siempre va a estar al lado izquierdo. Entonces lo primero que hay que buscar es el grupo amino libre. Este grupo R corresponde a la fenilalanina, este grupo R a la glicina, este grupo R a la glicina, este nuevamente a la fenilalanina y este a la leucina. Entonces, en este caso el pentapéptido es un pentapéptido porque tiene 5 aminoácidos, se llamaría, va a ser tirosinil, glicil, fenilalanil, leucina. Y siempre termina con el que tiene el grupo ácido libre. Aquí otros ejemplos de péptidos. Tenemos un nonapéptido conocido como oxitocina. En este se da una particularidad de una unión entre dos grupos cisteína. Esto se conoce con el nombre de puente disulfuro y puede ocurrir cada vez que se dé entre 5 a 6 grupos de distancia entre una cisteína y otra cisteína. Eso va a provocar una ciclación de la estructura primaria del péptido o de la proteína, conocida como un puente disulfuro. Entonces aquí comenzamos con el primer aminoácido, que sería la cisteína. Luego tenemos por acá a la tirosina, luego a la isoleucina, a la glutamina, a la asparagina, la prolina, la leucina y la glicina. ¿Ok? Entonces al final queda esa estructura en particular de este péptido. Como les mencioné, la secuencia de aminoácidos corresponde a la estructura primaria de un péptido y también a la estructura primaria de una proteína. Entonces, a continuación, lo que vamos a estudiar son las diferentes estructuras de las proteínas y los péptidos, las cuales son 4 estructuras: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En la estructura primaria se incluye los puentes disulfuro, que solamente pueden ocurrir entre cisteína con cisteína. La metionina no puede participar porque ella está unida a un metil. La secuenciación de aminoácidos de la insulina fue el trabajo que sirvió para el Premio Nobel de Química del año 1958. Desde ese momento se aprendió esta técnica de conocer la secuenciación de un péptido o de una proteína, en este caso particularmente de la insulina, que fue el trabajo de Frederick Sanger de la Universidad de Cambridge. La estrategia de Sanger, permitió algunos aspectos importantes en la parte bioquímica de conocer la secuenciación, en este caso de la insulina, pero aplica para todas las proteínas o péptidos. Él comenzó con una estructura grande de la insulina y la hidrolizó completamente para saber cuáles aminoácidos tenía y cuántas cantidades de aminoácidos, ¿verdad? O sea, si predominaba un aminoácido o varios aminoácidos sobre los otros.
Después de saber cuáles eran todos los aminoácidos presentes, comenzó y determinó algunos reactivos especiales que hacen rupturas muy específicas. Entonces, a partir de estas rupturas específicas, podría ayudar a saber cuántos pedazos se van formando y saber qué tienen esos pedazos. Entonces, es como ir desarmando una estructura grande para luego armar un rompecabezas. Determinó cuáles eran los grupos amino terminales, el grupo ácido terminal, para saber cuál es el primero, para saber cuál es el último, y así poder dar la estructura completa del péptido. Nosotros vamos a hacer una leve simulación de este proceso y es parte de los ejercicios. Cuando se hidroliza un péptido o una proteína completamente, el reactivo adecuado para esto es una disolución de ácido clorhídrico al 6 mol por litro. Esta disolución permite destruir absolutamente todos los enlaces peptídicos y luego por electroforesis saber cuáles hay. Entonces, por medio de la electroforesis puedo saber qué tipo de aminoácidos hay y la concentración de esos, o sea, del que aparezca más es porque hay más cantidad en el péptido original. Por medio también de cromatografía líquida de alta eficiencia HPLC, podemos también con patrones saber de la hidrólisis qué tipo de aminoácidos se empiezan a obtener y a reconocer. Después de una hidrólisis total, podemos tener reactivos específicos, los cuales casi todos son enzimáticos, nos permite saber rupturas específicas. Tenemos la tripsina, la quimiotripsina, elastasa, algunas carboxipeptidasas, las cuales son enzimas que rompen algunos enlaces peptídicos específicos debido a los aminoácidos que estén en esa unión en particular. Si tenemos una secuencia de aminoácidos y se coloca con tripsina, esta va a romper los enlaces peptídicos en donde quede libre la lisina o la arginina, o sea, aminoácidos básicos. Es importante saber que ¿dónde rompe cuando tenemos un aminoácido de este tipo? Siempre va a romper del grupo carboxílico. Entonces comienza a leer y donde lo encuentra, corta. ¿Ok? La otra enzima es la quimiotripsina, la cual va a romper enlaces peptídicos con uniones de grupos aromáticos. Los grupos aromáticos que tenemos son la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Cuando la quimiotripsina reconoce uno de estos aminoácidos, genera la ruptura. ¿Ok? Recuerden del lado carboxílico, o sea, que primero lo lee y luego lo corta. No primero lo corta y luego lo lee, sino primero lo lee y lo corta. Tenemos la elastasa, que hace ruptura de aminoácidos pequeños del lado carboxílico también. Tenemos carboxipeptidasas, que también rompe del lado carboxílico cuando tenemos arginina y lisina. Estas enzimas se pueden bloquear cuando existe una prolina. Entonces, ustedes quieren romper, digamos vamos con la tripsina y encuentra una lisina y va a romper del lado carboxílico. Pero si después de esta lisina viene una prolina, esta prolina, recuerden, forma un ciclo con el grupo amino y bloquea la acción de la enzima. Entonces es una excepción, si lo quieren llamar así, importante para tomar en cuenta. Para identificar el primer aminoácido se utiliza el reactivo conocido como Edman. El reactivo de Edman permite reconocer el primer aminoácido, el N-terminal, y la carboxipeptidasa reconoce
el C-terminal. Entonces aquí tenemos un resumen. Un reactivo adicional que no es enzimático, el bromuro de cianógeno, reconoce terminaciones de metionina del lado C-terminal. Entonces, cuando tenemos un análisis de una secuencia primaria de un péptido o de una proteína, es importante la información que me va dando la hidrólisis que produce los diferentes reactivos. Si la hidrólisis es con ácido clorhídrico, la información que me da es saber cuáles y cuántos aminoácidos hay presentes. Si se utiliza el reactivo de Edman, me dice cuál es el primer aminoácido. Si me dice la carboxipeptidasa, me dice cuál es el último aminoácido. Si me genera una ruptura con bromuro de cianógeno, me está diciendo que hay una metionina. Si me da la enzima quimiotripsina, me está diciendo que existen compuestos aromáticos. Pueden surgir muchas rupturas en una misma secuencia, dependiendo de cuántos compuestos o aminoácidos hay de estos. Si es tripsina, me va a decir los básicos, lisina, arginina. Y el astasa me dice si hay glicina o alanina. Entonces, al final de esta presentación hay un ejercicio en donde me dan el comportamiento de una ruptura. Más adelante en el aula virtual yo les subiré la respuesta y la explicación para poder entender ese ejercicio. Además de la estructura primaria, tenemos la secundaria en los péptidos o proteínas. La estructura secundaria se refiere, en palabras un poco más sencillas, en uniones formando puentes de hidrógeno entre un grupo carbonilo de un aminoácido que está en una secuencia específica y otro grupo amino de otro aminoácido que se encuentra bastante lejos y que es por una cuestión de la estructura que se dobló, se lograron acercar y forman un puente de hidrógeno. Esta secuenciación o esta unión me va a generar dos tipos de estructuras. Una se conoce con el nombre de alfa hélice y la otra de beta plegada. Entonces, vamos a ver aquí más o menos cómo puede encontrarse. Aquí tenemos dos imágenes en donde corresponde a la beta plegada. Entonces, una secuencia aminoácido va en una dirección y 50, 60, 70 aminoácidos después se topa una cadena en otra dirección. Y el grupo carbonilo de un aminoácido se acerca mucho al grupo amino de otro aminoácido y van a generar un puente de hidrógeno, el cual lo que va a ayudar es a enrollar la estructura de aminoácidos y eso va a generar la estructura secundaria. Si las dos secuencias, si las dos cadenas van en la misma dirección, se llama beta plegada paralelo y si van en direcciones opuestas, se llama beta plegada antiparalelo. Todo esto lo que va a producir es que no sea una sola tira de aminoácidos en línea recta, sino que ésta se vaya curveando y se vaya enrollando cada vez más y haciendo una estructura cada vez más compleja. Una imagen del alfa hélice es este tipo de secuencia que va generando como un colocho. En el caso de la beta plegada se vería algo muy parecido a la unión de papel de cartón corrugado de las cajas, por ejemplo. En el centro hay como una tirita que une las dos láminas de papel del cartón. Eso podría ser algo parecido a un beta plegado. Estos son simulaciones de estructuras de péptidos y proteínas. Estamos hablando de estructuras demasiado grandes, con muchos átomos, con pesos moleculares muy elevados. Entonces, solamente en simuladores de computadora se pueden hacer o estudiar. Esta estructura que tenemos acá nos representa un sector que es alfa hélice con algunos sectores que son beta plegados. Una misma estructura primaria puede generar estructuras secundarias alfa hélice y también beta plegadas.
Aquí varias beta plegadas. La tercera estructura se conoce con el nombre de estructura terciaria. Esto va a generarse por uniones de fuerzas intermoleculares entre los grupos R. Entonces, por ejemplo, tenemos una molécula de una proteína con muchos grupos no polares. Estos grupos no polares tienen fuerzas intermoleculares semejantes entre sí, entonces ellos se van a unir. O si fueran polares, estos se van a unir. Eso va dando forma a las estructuras terciarias, que al final termina dando nombre como estructuras fibrosas, proteínas fibrosas o proteínas globulares. Tiene que ver con los grupos que se tiene. Si los grupos son poco polares, va a generar proteínas fibrosas, debido a que al ser poco polares son poco solubles en agua. Y si va a obtener estos grupos polares, va a generar proteínas globulares, las cuales son un poco más solubles en agua. Entonces, algunas de las fuerzas intermoleculares que se pueden generar, están los puentes de disulfuro. Si es las fuerzas de Longton o dispersión, los dipolo-dipolo, los puentes de hidrógeno. Entonces es importante, de acuerdo al tipo de grupo de aminoácido, con cuáles otros se van a relacionar y determinar qué tipo de fuerza intermolecular es la que puede ocurrir entre estos grupos. Un concepto realmente fácil para estudiantes del nivel de ustedes que están en Orgánica 2 y que ya esto se analizó en Química General. Todo esto lo que va provocando es que la molécula de proteína cada vez sea más y más compleja y más difícil de estudiar. Como última estructura vamos a tener la estructura cuaternaria, la cual se determina por la unión de estas secuencias de aminoácidos en estructura primaria, secundaria y terciaria con otros grupos que no son formados por aminoácidos, pero que son esenciales para la función de la proteína, que se conoce con el nombre de grupo prostético. Entonces, un ejemplo de esto es la hemoglobina. El grupo hemo de la estructura no posee ningún aminoácido en su cadena, pero es importante el grupo hemo para la función de la hemoglobina. Entonces, ¿cómo se une el grupo hemo a la estructura proteica? Mediante la unión que da la formación de la estructura cuaternaria. Y con esto, rápidamente, analizamos el tema de aminoácidos, de péptidos y de proteínas. Ha sido un placer. Saludos.